ciencia para todos y para todas. Aquí habla el profesor Bonilla, creador del curso La religión crística, a la luz de las enseñanzas originales de Jesús en Cristo. Se trata del audio 9, titulado El materialismo científico y su incapacidad para penetrar los misterios de la vida. Los espíritus retrógrados no pululan apenas en organizaciones religiosas, sean anquilosadas o apenas comercializadas, y sí también en el mundo del saber científico. En efecto, en las universidades y centros de pesquisas hay aún mucha arrogancia, atribuyéndose a la ciencia la única vía de conocimiento real. Es indudable que a nivel físico, material, las contribuciones de la ciencia en los últimos 100 años, y en especial en la década pasada, son asombrosas. Eso está fuera de discusión, pues el método científico creado en la primera mitad del siglo XVII ha mostrado una fecundidad extraordinaria. Sin embargo, el método científico fue desarrollado para trabajar apenas con la materia y con las energías que sus instrumentos podían medir y controlar. Es claro que hay científicos que tienen una mentalidad más amplia y más abierta, entre los que se destaca Einstein, que nos legó la formidable idea de la religión cósmica. Capra tuvo la gran virtud de traducir en palabras comprensibles los conocimientos que Einstein y compañeros crearon en la primera mitad del siglo pasado, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Estas teorías llevaron a una comprensión tan diferente de la realidad que aún no han sido absorbidas por la mayoría de los científicos. Sin embargo, esa nueva visión, como veremos más adelante, acerca a la ciencia de la espiritualidad auténtica, de una manera anteriormente impensable. La resistencia a ideas nuevas parece inherente al ser humano y arranca desde el fondo de la historia de la especie. El ser humano no es apenas un cuerpo físico o una mente, él tiene vivencias afectivas y espirituales. Descartes dijo: pienso, luego existo. Pensamiento muy oportuno en su época, sumergida en tinieblas pseudo-espirituales, pero que también nos ha llevado a la triste situación de la sociedad actual. Ahora, para sobrepasar esta situación, deberíamos decir: pienso, siento y soy un ser espiritual. La fuente de la infelicidad humana está localizada en el desequilibrio entre la rama del principio autoafirmativo, que son los aspectos físicos y mentales, ahogando la rama del principio integrativo, aspectos emocionales y espirituales. Afortunadamente existe un número suficiente de investigaciones neurobiológicas realizadas en los últimos 30 años que indican haberse iniciado un proceso de cambio radical en la conciencia humana en dirección a un equilibrio entre ambos principios. Personas comprometidas con la búsqueda de una sociedad mejor, más justa, más digna, más humana y más sana, encuentran en la visión holística la mayor base de sustentación disponible para caminar en aquella dirección. Sin embargo, resistencias a nuevas ideas y a nuevos modos de vida siempre existieron, antes que el método científico se consolidase. Muchas personas fueron quemadas vivas, hasta una época relativamente reciente, en 1600, cuando fue quemado Giordano Bruno. 20 siglos atrás el maestro fue crucificado porque traía ideas nuevas, diferentes. También en la época muchos se preguntaron: ¿qué de bueno traen esas ideas para nuestra comunidad? Renombrados científicos
apoyándose en el prestigio de la ciencia, se volvieron tan dogmáticos como la Inquisición, probando que ser científicos reconocidos no impide que tengan misión estrecha, que sean arrogantes y a veces hasta infantiles. Veamos luego a seguir apenas unos pocos casos. Por ejemplo, el profesor Pierre Poibet, profesor de fisiología de la Universidad de Toulouse, de Francia, la más importante en la época. Esto es de 1872, hace 150 años nada más. Dice: la teoría de los gérmenes de Pasteur es una ridícula ficción. El profesor Jean Boileau de la Academia Francesa de Ciencias, con respecto al fonógrafo de Edison, que es de 1878, es totalmente imposible que los nobles órganos del habla humana sean sustituidos por un insensible y noble metal. Otro ejemplo de rigidez científica es el de Lord Kelvin, presidente de la Real Academia de Ciencias del Reino Unido, que en la época era la más importante del mundo. En efecto, él declaró en 1885 que era imposible que un aparato más pesado que el aire pudiese volar. Y en 1900 repitió la dosis diciendo que los rayos X son una mistificación. Hoy, 100 años después, pululan cientificistas negando otras realidades que no sean aquellas exclusivamente mensurables por los instrumentos de los cuales disponen. Para tenerse una idea de la escala de frecuencias vibratorias, la ciencia, a través de la física, reconoce los siguientes niveles aproximados. El tacto tiene hasta 16 vibraciones por segundo. El sonido ya va a los 18.000. Las ondas hertzianas hasta 1.000.000, y etc. Los rayos cósmicos, que es el límite del conocimiento científico actual, para que tengan una idea, es un 1 seguido de 25 ceros. Seguramente las frecuencias espirituales son bien más altas aún, por lo que escapan a la comprensión científica, pero ellas son comprensibles a niveles vivenciales. Las sentimos, buenas o malas, al menos que estemos petrificados, sin poder explicarlas. Como también las personas comunes no podemos interpretar el tacto, el sonido, el calor, apenas lo sentimos. La mencionada petrificación parece muy extendida en los medios académicos. Sin embargo, la integración de la ciencia con la sabiduría espiritual, cada una utilizando su metodología propia, proporcionará una vía formidable para la expansión de la metodología propia, para la expansión de la comprensión de preguntas vitales, hasta hoy no respondidas por la ciencia ni discutidas en la universidad. Por ejemplo, ¿para qué estamos aquí? Es fundamental, sí, conocer el mundo físico, y aquí está el gran papel de la ciencia, pero esto es apenas un medio para el fin fundamental: conocer el ser humano y transformar la sociedad en un lugar mejor para vivir, a la que llamamos la gran utopía, donde los valores universales, libertad, dignidad, justicia, solidaridad, bienestar, etcétera, sean los grandes objetivos de la vida. Y no podremos hacer esto sin involucrarnos con la dimensión espiritual, generalmente bastante diferente de la dimensión religiosa. Bien, quería informarlos apenas cuál es el próximo audio, el audio 10, que tiene un título
muy subjetivo. La ciencia más avanzada converge con la espiritualidad genuina. La ciencia más avanzada converge con la espiritualidad genuina. La ciencia más avanzada, la que se ha destacado más, con más resultados, es la física cuántica. Pero también hay otras varias disciplinas que citaremos en el audio próximo. Es un tema que yo considero importantísimo e interesantísimo. Bien, les deseo un buen día para todos, para todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Nos vemos entonces en el audio 10.